¿Qué tal, amigos? Yo soy Aida Rodríguez y es un gusto y un placer platicar con Daniel Nájar. Él es director de Liderazgo Emergente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros platicando. A través del Ministerio de Liderazgo Emergente hemos hablado, hemos aprendido de la manera de cómo llevar el Evangelio, sobre todo a las nuevas generaciones, a la generación del siglo XXI. Pero, ¿qué relación hay con la predicación? Debemos partir del punto que la predicación no es un invento nuestro. No se trata de algo que nosotros decidamos o no hacer, es más bien un mandato divino. Dios dijo que quería alcanzar este mundo con la locura de la predicación. En Liderazgo Emergente estamos comprometidos con llevar el Evangelio a las nuevas generaciones y nuestro propósito es crear estructuras y estrategias que respondan a la cultura de ellos. En este aspecto, la predicación juega un papel vital. Yo estoy seguro que la predicación seguirá siendo un catalizador para alcanzar al mundo para Cristo, y esto incluye a la nueva generación. Hemos hablado de evangelismo, de estilos de alabanza, de modelos ministeriales, de grupos pequeños y otras cosas, pero creo que llegó el momento de enfatizar la importancia de la predicación, de una predicación que resulte significativa para el siglo XXI. Entonces, ¿tú consideras que en este tiempo realmente hay un problema en la predicación? ¿Hay una crisis en la predicación, sobre todo en las iglesias? Sí, definitivamente. Creo que muchos púlpitos han olvidado tanto el poder como el propósito de la predicación. Tanto la predicación como la Biblia misma tienen como objetivo transformar nuestras vidas, ayudando a que nos acerquemos al corazón de Dios y nos parezcamos más a Cristo. Sin embargo, para lograr este objetivo no debemos olvidar que necesitamos crear un puente entre la revelación bíblica y la aplicación al corazón. Ese puente requiere que el predicador conecte con quien lo escucha. Esta conexión no solo es obra del Espíritu Santo, es también trabajo del predicador. La crisis mayor está en que no estamos logrando mostrar el Evangelio de una forma que resulte relevante a los menores de 25 años. Yo me acuerdo de una frase de John Stott cuando dijo: no es difícil ser bíblico si no te importa ser relevante. Y no es difícil ser relevante si no te importa ser bíblico. Lo importante, y yo diría lo difícil, es ser bíblico y ser relevante al mismo tiempo. Tiene aproximadamente 20 años que predico la palabra y he sido maestro de homilética más o menos por 8 años. Pero en el presente estamos replanteando la predicación, los estilos de predicación. Al dirigir el Ministerio de Liderazgo Emergente hemos estudiado el cambio generacional y el cambio cultural. Y esto significa que nuestro estilo, nuestras maneras de predicar deben ser ajustadas al nuevo entorno. Yo creo que en algún momento perdimos la brújula sobre cómo comunicarnos con la nueva generación. ¿Qué tan importante es que las iglesias, los pastores, el liderazgo replantee, reconsidere, reevalúe lo que es la forma de predicar? Sí, creo que debemos hacerlo, pero creo que debemos hacerlo en función de que estamos ante una nueva generación que piensa en mosaico. De hecho, hemos dado en Liderazgo Emergente este nombre a esa generación, la generación mosaico. Entonces, mira, si el propósito de la predicación es aplicar la palabra de Dios a la vida, entonces necesitamos puentes que resulten eficaces para conectar con el corazón de la gente. Este proceso de comunicación requiere que entendamos la forma en que las personas reciben y procesan la información. En generaciones anteriores, la llamada generación silente, los mayores hoy casi de 70 años, los baby boomers que tienen entre 45 y 65 años, e incluso nuestra generación que tenemos entre 25 y 45 años, nos llaman la generación X, prevalece lo que se conoce como el pensamiento lineal. Esta forma de pensar recibe y procesa la información de manera ordenada, de mayor a menor, de positivo a negativo. Es secuencial, es lógica. Y esta forma de pensamiento lineal ha sido base para el método científico y ha sido base en general para el pensamiento moderno que prevaleció durante más de 300 años. Si a esto le sumamos que la estructura de un sermón tradicional está basada en este pensamiento lineal, entonces te empiezas a dar cuenta cómo choca con la mentalidad mosaico de las nuevas generaciones. Entonces, ubiquemos que a partir de la década de los 90, la cultura posmoderna ha impulsado un modelo nuevo, conocido como pensamiento mosaico. Este pensamiento mosaico presenta la información y permite que se decodifique en forma aleatoria.
O sea, es como estar interpretando varios pedazos de la realidad al mismo tiempo. Entonces, estímulos de diferente origen, de diferente tipo y de diferente destino se reciben y se procesan sin un orden lógico aparente. Esto es lo que llamamos pensamiento mosaico y choca con la forma de pensamiento de las generaciones anteriores. Entonces, esta generación mosaico, se le llama precisamente así por ese asunto, es experta en esta forma de pensamiento. Estoy hablando de los menores de 25 años. Son una generación sobreestimulada, con una rápida capacidad de reacción, que captan, clasifican, desechan o conservan información sin parar. No ven la vida en un orden lógico, sino crean una realidad lógica para ellos, a partir de los estímulos que reciben. Entonces, si te das cuenta de todo este marco, con base en eso es que necesitamos hacer una reestructura de la predicación. Así es, con todo lo que nos estás diciendo, es muy importante hacer ese cambio. Pero entonces, ¿cómo lograr predicarles? ¿Cómo poder llegar a esa generación, a los jóvenes con pensamiento mosaico? Bueno, creo que una respuesta puede ser que debemos aprender a comunicarnos de forma multisensorial. El detonador del pensamiento mosaico ha sido el bombardeo de muchos estímulos que la cultura hace a nuestra mente. La generación silente, los que me refiero como mayores de 70 años en la actualidad, fueron una generación primordialmente auditiva. Ellos crecieron con la radio y por lógica sabían escuchar mejor, su meditación era como más contemplativa, era más profunda. Los baby boomers que le siguieron abrieron como una caja de Pandora con el uso de la televisión. Se convirtieron en una generación muy visual. Entonces llegamos a los boosters o la generación X y ellos empezaron a usar los mensajes visuales y auditivos y los llevaron al punto más alto con la publicidad y con el cine. Pero los mosaico, otra vez los menores de 25 años, son una generación más bien multisensorial. Ellos usan, por ejemplo, teléfonos multifunciones con los que están interactuando todo el día. Es un aparato táctil, visual, auditivo, todo al mismo tiempo. Ellos trabajan, juegan y se relacionan por internet en tiempo real. Y si consideramos que responden rápida y multisensorialmente a estos estímulos, entonces te das cuenta que en realidad ellos tienen otra forma de comunicación. Yo creo que lo que tenemos que hacer en la actualidad es empezar a utilizar varios estímulos para la predicación actual simultáneamente. Bueno, es evidente que muchos predicadores tienen este problema y que no le están poniendo la atención debida a esta generación. ¿Qué les recomendarías? Bueno, otra recomendación creo que sería agilizar la estructura narrativa. Para este punto, en lo que estamos comentando ya debemos de tener razones suficientes para comenzar a cambiar el estilo de predicación, pero la verdad es que hay más. La televisión y especialmente el cine cambiaron la estructura narrativa los últimos 20 o 30 años. El punto clave es que la forma en que se cuentan las historias hoy es mucho más ágil de lo que hacíamos hace 20 años. El ritmo es tan veloz que presenta un clímax cada 10 minutos en una serie o en una película. Entonces las generaciones boosters y especialmente los mosaicos están acostumbrados a esta velocidad en la narración de las historias. Ahora comparemos esto con una estructura narrativa de una predicación tradicional de domingo, donde estamos hablando de que solamente hay un clímax y ese clímax viene al final, luego de 40 minutos de prédica, cuando la mente de los que están escuchando ya está en otro planeta, especialmente de los más jóvenes. Entonces intentemos aplicar una verdad a la vida después de 40 minutos de pensamiento lineal. Es muy difícil. Creo que en 9 de cada 10 casos simplemente no lo vamos a lograr con las nuevas generaciones. No vamos a poder aplicar la palabra de esa forma. Entonces es cierto que la palabra es viva y es cierto que la palabra es eficaz. Y gracias a ello creo es que todavía podemos ver resultados semana a semana en los púlpitos. Pero si somos honestos, veremos que entre los más jóvenes la comunicación es cada vez más estéril. Esto no es un problema de la Biblia, es un problema del expositor. No es un asunto de forma, es un asunto de fondo, es un asunto de forma. Dice